6 años compartiendo micrófono contigo, 6 años de conversaciones que empezaron como un experimento y se convirtieron en una comunidad. Y como ya es tradición, lo vamos a celebrar sin filtros con un episodio de preguntas y respuestas. Abrí hace unas semanas cajita en Instagram y llegaron preguntas de diferentes temáticas, algunas más personales, otras más prácticas, otras para reflexionar en voz alta sobre algunos temas. Así que vamos a hablar de hábitos, de rituales, de descanso real, de cómo tomar decisiones, de creatividad, de dinero, de autoconocimiento, de todo un poco como si estuviéramos en la sobremesa tomando un café. Mis respuestas vienen desde mi experiencia, desde mi forma particular de ver el mundo, no son verdades absolutas, así que como siempre digo, quédate con lo que te sirva y descarta lo que no. Este episodio también es un gracias, ya sea que lleves aquí desde los inicios o hayas llegado recientemente. Si quieres encontrarme en Instagram para seguir allí la conversación, me puedes encontrar como lady.meraki y me encantará conectar por allí. Empezamos. ¿Cómo tomas decisiones cuando todo se siente incierto o borroso? Pues lo primero que hago es coger papel y plantear escenarios, opciones, porque hay algo en verlo escrito que me organiza. Después, para obtener claridad, vuelvo a las preguntas fundamentales, planteándome diferentes escenarios. Me pregunto a qué me acerca, de qué me aleja y qué es lo que quiero mantener. Y luego también tengo en cuenta el tiempo. Me doy un margen porque sé que no decidir también es una decisión y no puedo alargar una decisión en el tiempo porque me quita energía. Hay un episodio en este podcast sobre decisiones y lo voy a dejar en las notas anclado para complementar esta pregunta. Me gustaría empezar a hacer cosas sola y no sé por dónde empezar. Aquí hay una herramienta que me gusta mucho que es el concepto de la escalera. Y de forma gráfica podemos dibujar una escalera y poner en el primer peldaño lo que menos te intimida a la hora de hacerlo sola. Y en el último peldaño lo que te da más vértigo. Por ejemplo, en el primer peldaño podría haber una lectura en un parque y en el último viajar a un lugar sola. Y aquí la idea es poder plantear una actividad por cada peldaño, desde el primero hasta el del final. Y luego también importante que no se trata de hacer algo por hacerlo sola, sino de hacer algo que me guste hacer y lo voy a hacer sola, ¿no? O sea, que tenga sentido. No es como me voy a retar sin más, forzándome a hacer cosas que no quiero, sino pues a lo mejor te apetece ir a un café, a una librería, al cine, al teatro, a comer, a una excursión, una tarde leyendo en un parque. Planes que dices, pues, por ejemplo, el cine, ¿no? Me encantaría ver esta película y ahora mismo, pues, no tengo con quién ir y no voy a dejar de verla por eso, ¿no? Voy a ir sola. O sea, también es importante encontrar el motivo por el cual querer hacer esas cosas sola y también que sea, si es en forma de reto, como un reto amable contigo misma y sobre todo también pensando que nadie va a estar pendiente de ti, porque muchas veces nos cohibimos de hacer cosas solas por pensar qué van a pensar las personas que nos estén viendo, pues, por ejemplo, comer solas en un restaurante. ¿Qué hacer para descansar de verdad cuando no quieres ser productiva? Pues a mí algo que me ayudó mucho fue diferenciar entre el descanso activo y pasivo. El pasivo lo veo como ese que busca el cuerpo cuando necesita parar por completo, ¿no? Y aquí para mí sería dormir una siesta, tumbarme sin hacer nada, simplemente dejarme estar y es algo que me pide el cuerpo. No soy muy de siestas, pero hay veces que cuando llega a ese punto es como que lo identifico fácil y sé que ese es el tipo de descanso que necesito. Y luego está el descanso más activo, que es el que te cambia de lugar pero sin llegar a exigirte, ¿no? Que puede ser salir a caminar tranquilamente, sin el teléfono, cocinar con una playlist, leer algo tranquilo, mirar al cielo, o sea, acciones suaves que te van regenerando sin cansarte. Aquí a mí me funciona muy bien ir al spa y a la sauna. Para mí esto es como un descanso híbrido, o sea, no está encajado en el ritmo del día, sino que es algo que me regalo como presencia y disfrute y que no hago con reloj en mano. Es decir, no voy
al spa y la sauna pensando que luego tengo algo a esta hora, o sea, lo suelo dejar pues para una tarde libre, una mañana libre, que digo, voy y estoy el tiempo que intuitivamente me pida el cuerpo, pero no voy a estar pendiente del reloj. Y para mí eso lo cambia todo. Y también ver el descanso como algo que no es solo físico, sino también mental. Por ejemplo, a mí no me funciona estar en el sofá, pero estar con el móvil y estar scrolleando porque, vale, mi cuerpo está quieto en ese momento, pero mi mente va a seguir activa y entonces no me funciona, ¿no? Puedo haber descansado físicamente, pero luego mentalmente no. Y para mí eso pues no es un descanso completo. Y algo clave también para mí que he descubierto es el no imponerme descanso porque toca, ¿no? O sea, si lo hago cuando tengo energía, si me esfuerzo a descansar cuando tengo mucha energía, no me sirve. Entonces prefiero escuchar al cuerpo y darle lo que pide en ese momento y a veces será un descanso más activo, otro más pasivo. Pero el descanso real, sea del tipo que sea, sí que necesita un contenedor que lo sostenga y sobre todo estar en contacto con nuestras señales y nuestras necesidades para saber qué darnos en qué momento. ¿Cómo cambió tu relación con la meditación después del retiro Vipassana y qué mantienes en tu día a día? Pues la verdad es que el retiro tuvo un impacto bastante profundo, si bien ya era consciente de la importancia y los beneficios de la meditación, pues el hecho de ir al retiro me hizo ser más consciente aún. Medito todo lo que puedo a nivel individual, pero también en grupo. Para mí no es lo mismo pues meditar en casa una hora que ir a un lugar a hacerlo, ya que estar en casa también siempre es un recordatorio de cosas pendientes por hacer y la energía colectiva también sostiene. Trato de estar más presente en las cosas que hago en mi día a día, más allá de esos momentos de meditación, ¿no? Lo que es la vida cotidiana. Cuando estoy en la naturaleza, trato de hacer unos minutos de meditación caminando, que este es mi reto en parte. De hecho, hay un vídeo sobre mi experiencia en el retiro y está en YouTube. Lo voy a dejar también en las notas del episodio para complementar esta pregunta. Y también he incorporado meditaciones guiadas de media hora aproximadamente algunas noches. No forma parte de mi rutina de noche de todos los días, pero sí que algunas noches, y especialmente cuando siento resistencia, cuando me digo que no tengo tiempo, pues ahí es cuando más me beneficio porque es también cuando más lo necesito. ¿Qué pensaría tu yo de hace 5 años de donde estás ahora? Me encanta esta pregunta porque justo a finales de este año voy a recibir la carta de Future Me que me mandé hace 5 años. Suelo hacer una anualmente y otra cada 5 y ya me toca recibirla. Entonces ahí sí que podría responder esta pregunta con más claridad. Pero por ejemplo, recuerdo que la Esther de hace 5 años esperaba ya tener un libro escrito para esas fechas y tenía unas expectativas bastante altas sobre la Esther de ahora, ¿no? La Esther del futuro. Y cuando me miro hoy también me doy cuenta de que el foco ha cambiado en muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, el libro ni siquiera va a ser un objetivo para 2026. Y también, por supuesto, que hay cosas de las que mi yo de hace 5 años estaría orgullosa de la evolución a nivel personal en muchos aspectos, proyectos que se han concretado, personas a las que he acompañado, formaciones que he hecho, workshops presenciales, pero también hay otras que no encajan hoy con las expectativas que tenía entonces y bueno, está bien porque es también parte del viaje. Empeñada en un objetivo y me frustro porque hago mucho y no lo logro. Aquí puedes hacer un chequeo no tanto de lo que estás haciendo, sino de lo que hay alrededor de ese objetivo. Por ejemplo, te puedes preguntar si tu identidad está alineada con eso que quieres lograr, porque muchas veces el foco está en alcanzar algo, pero no en convertirte en la persona que puede sostener ese algo. Y esto pasa muchísimo. Luego también revisar si estás dispuesta a vivir el estilo de vida que implica conseguir ese objetivo, lo que hay al otro lado y también si hay algo que necesitas dejar atrás para llegar ahí y todavía pues existen resistencias a soltar. Porque si estás centrada en conseguir pero sigues actuando desde las mismas limitaciones, creencias, patrones de siempre, es normal que aparezca la fricción y con ella la frustración. Cuando queremos algo necesitamos alinear la identidad, las acciones y los resultados y no se trata, por tanto, de más empuje, más esfuerzo, sino de hacer desde un lugar coherente con lo que ese objetivo realmente necesita de ti. 3 hábitos que hayas incorporado este último año y te hayan funcionado y uno que, aquí se corta la pregunta, voy a interpretar uno que no.
Voy a empezar por uno que ha sido transformador, que ha sido la hipnosis. Estoy haciendo un reto de hábitos que cuento en uno de los episodios más atrás, en el primero de esta nueva etapa. Y bueno, este reto apenas en una semana termina. Aquí me propuse una temática muy concreta para el hábito de la hipnosis. Me creé una autohipnosis específica para estos 75 días y el foco estaba en la seguridad interna, la autenticidad para expresarme, la confianza en mi voz, mi mensaje, mi manera de hacerlo y la exposición. Y aquí lo interesante de trabajar con la mente subconsciente es que no necesita la experiencia completa para generar el cambio, ¿no? A veces basta con una inducción breve y unas frases bien elegidas para poder activar ese proceso. Entonces, la repetición ancla es algo que he estado escuchando diariamente y lo más potente es que desde que empecé el reto me he expuesto más que nunca, ¿no? Y me doy cuenta de que lo que se reordena dentro al final se acaba notando fuera y sin lucha y sin fricción, ¿no? O sea, es como lo haces y lo haces de manera natural, no teniendo que estar luchando o que cueste desmesuradamente, por así decir. El segundo hábito que me ha servido muchísimo, también enmarcado en el reto del 75 Root, es darle mi mayor energía de la mañana, mi pico de energía a mi hora de foco creativo. Esto implicó mover horarios, cambiar horas de entreno algunos días, pero marcó una diferencia enorme y empiezo el día después de mi rutina de mañana con sonidos binaurales, sin interrupciones, uso mi pico de energía y toda mi atención puesta en crear, ya sea pues contenido, episodios del podcast. La experiencia 2026 en tus términos está siendo creada en esta hora de foco creativo junto a ciertos momentos que también le doy vida en entornos de inspiración, en cafés. Así que este también ha sido un hábito que es un súper me funciona y que se viene conmigo al próximo año. Y el tercero es muy sencillo, que es dejar el escritorio despejado al acabar. Es como un mini ritual de cierre, un reset simbólico para no llevarme pues lo que estoy haciendo de un día al día siguiente, ¿no? O sea, me gusta dejar todo despejado y luego también cerrar las pestañas del ordenador. Es cierto que no siempre apago el ordenador, pero sí que cierro todas las pestañas para que el día siguiente no se sienta como una continuación inacabada del anterior, sino algo nuevo. Y algo que no funcionó han sido sesiones de entrenamiento por mi cuenta. Lo he intentado, pero no es para mí. Yo funciono muy bien guiada. Necesito estructura externa, alguien que me marque el ritmo, que me acompañe. Entonces, por eso me funciona muy bien agendarme clases, ¿no? Ya sea, pues, pilates, body pump, body balance, yoga, pero decir, tengo esta hora, tengo esta clase, voy para allá y me dejo guiar. Y luego también sí que me funciona un híbrido, o sea, una clase guiada más 10 minutos por mi cuenta en algo concreto, ¿no? Ya sean pues dominadas asistidas, remo alguna máquina, eso sí. Pero ir al gimnasio a hacer una sesión de entreno diseñada por mí 100% es algo que no me funciona. Seguimos con otra pregunta de hábitos. ¿Qué aprendiste del reto de hábitos? ¿Lo vas a repetir? La verdad es que hubo mucho aprendizaje y lo que destaco primero de todo es que los hábitos que eliminas tienen tanto impacto como los que añades. Por ejemplo, en el reto me propuse no beber alcohol y aunque en mi caso ya era algo esporádico, sí que noté que el hecho de estar haciendo el reto no me llevó a negociar en ningún momento conmigo misma en ocasiones en las que podría haber sido una opción pedirme algo con alcohol. Luego también con los hábitos hay que prestar especial atención a los fines de semana y a los cambios de entorno. Aquí cuando cambio de espacio es más desafiante mantener lo que mantengo en mi espacio habitual. Entonces requiere un punto de intención extra. También que la probabilidad de llevar a cabo tus hábitos aumenta cuando los haces a primera hora de la mañana. En mi caso la mayoría estaban ubicados ahí. Y también un buen hábito bien elegido, bien ubicado en el momento preciso del día puede cambiar la manera en que transcurre el resto de tu día. El mínimo viable, a diferencia de lo que a veces podamos pensar, porque yo sé que algunas lo veis como una derrota, ¿no? De no estoy en mi ideal, no estoy en mi no negociable, estoy en mi mínimo viable. Y esto no es hacer poco, es lo que te salva cuando piensas no me da tiempo a hacer nada. Entonces ahí es donde el mínimo viable te sostiene.
Y también el poner un marco de 75 días, en el caso de este reto, te ayuda mucho con los hábitos porque eres consciente de que estás priorizando esos hábitos durante ese marco de tiempo y también te da margen para optimizarlos. En mi caso, documentarlo públicamente también ayudó porque fui dando reportes en mi canal de Telegram, que también voy a dejar el link debajo porque eso queda ya todo documentado, y hizo que pudiera seguir optimizando lo que ya estaba asentado y sacarle mayor partido. ¿Lo voy a repetir? Pues probablemente sí, en 2026 haya otro reto con otros hábitos. Obviamente no lo voy a hacer por hacer, tiene que ser en un momento de mi vida donde tenga sentido incorporar un nuevo set de hábitos y en ese caso pues sí que me parece beneficioso hacerlo bajo este marco del reto de 75 días. ¿Hay algo que te sorprendiera de ti misma este año? Pues la verdad es que sí, que hay varias cosas. Por ejemplo, he ido al cine y al teatro más que otros años. De hecho, tengo un bono teatro cuando nunca antes había tenido, ni siquiera cuando yo misma iba a clases de teatro. Y no solo eso, sino que también, además de ir más al cine, me he sorprendido escuchando, por ejemplo, entrevistas a la directora de una película. Yo nunca me había considerado cinéfila y de hecho sigo sin considerarme cinéfila, pero aquí me di cuenta de que hay momentos en los que me apetece indagar más, ¿no? En el caso, pues, de las entrevistas a esta directora, ver su mundo, entender su manera de comprender, porque luego eso, pues, tiene mucho que ver en lo que plasma, ¿no? Entonces, me he descubierto en cosas así que antes no eran tan habituales en mí. También me ha sorprendido mi capacidad de ahondar y profundizar dentro de una relación, porque hay cosas que solo puedes poner en práctica cuando estás en un vínculo, cuando hay otra persona que te espeja, que te desafía, que te invita a mirar más allá. Y en mi caso aquí pude ver en la práctica el trabajo hecho años atrás. Hay vínculos que te revelan partes de ti que no sabías que ya estaban listas. A veces también te enfrentan al recuerdo de cómo eras en relaciones pasadas y ahí también te das cuenta de lo que sigue intacto, de los patrones que siguen activos y de lo que ya has trascendido. Y también este año fue un año de soltar el control, soltar la necesidad de tener todo resuelto antes de moverme. Aquí me animé a abrir espacios sin saber exactamente lo que iba a pasar, eso me trajo más ligereza, más juego, tanto que hasta decidí crear una cápsula dentro de la edición de este año de 2026 en tus términos, llamada Laboratorio para vivir desde el juego y soltar el control, porque me di cuenta de cuánto me estaba dando a mí esta manera de vivir y cuántas otras personas también están necesitando esto en su vida. Estoy empezando a emprender y me gustaría saber qué rutinas tienes en tu negocio. Bueno, aquí las que más presentes están y que para mí son clave: rutina de comienzo de día con intención, es decir, mi rutina de mañana que es intencional, que no va de reaccionar a lo que viene. Aquí, por ejemplo, no miro el móvil hasta que pasan al menos 2 horas, me acuesto y me levanto sobre la misma hora. La rutina de diseño semanal, dedico un bloque de tiempo entre el viernes y el domingo para sentarme con mi calendario, los bloques de foco creativo y trabajo sin distracciones. Antes de tener sesiones o de grabar episodio, hago alguna práctica somática como shaking. Reservo tiempo también para formación todas las semanas, ya sea en formato cursos, libros, vídeos, audios, pero el tiempo de formación tiene que estar presente. Tengo muy delimitado mi rol en redes como creadora, no como consumidora. Aquí busco más compartir que absorber y quedarme en el scroll infinito, y las cuentas que sigo están todas silenciadas. Reviso mis números semanalmente, también tengo una cita de autocuidado financiero mensual. Celebro tanto lo que hago como lo que dejo de hacer para enfocarme en lo que sí quiero. Visualizo mis siguientes pasos, hago journaling, escribo todos los días, mapas mentales también de mi negocio, dedico tiempo a imaginar cómo quiero que sea. De hecho, para cuando se publique este episodio ya habré vuelto de un mini retiro que voy a hacer con Julia, que este año lo hemos decidido llamar The Business Ritual, y las dos nos vamos a retirar unos días en una casa a trabajar en la visión estratégica de nuestros negocios para el próximo año, porque hasta ahora lo hemos hecho solas y claro, el contar con esa perspectiva externa, pues pensamos que va a ser algo potente y quién sabe si en un futuro pues esto lo llevemos más allá.
Y luego también trato de mantener mi espacio de trabajo ordenado, evito el caos físico porque afecta al mental, aunque bueno, esto ya os contaré en un próximo episodio, pero por ejemplo en el proceso de creación de 2026 en tus términos, hay momentos que es inevitable tener ese caos de la mesa llena de libros, de apuntes, de notas, o sea, no es el escritorio idílico y esto pues también es una realidad. 3 claves que te permiten ahorrar. Pues la más importante de todas es págate primero. En cuanto recibes tus ingresos, destina un porcentaje que previamente hayas elegido a una cuenta separada de difícil acceso, en mi caso sin aplicación en el móvil, y así se convierte en un ahorro automático, no lo que sobra al final del mes y me puedo prestar en ese mes o al mes siguiente. Luego también ahorrar con intención, asegurarte primero de tener un fondo de tranquilidad, de opciones, de libertad, llámalo como quieras, pero que pueda cubrir el tiempo que te haría sentir tranquila si de pronto dejas de tener ingresos, ¿no? Hay personas para las que con unos meses está ok, otras personas que quieren tener cubierto un año o más, dependiendo de la situación personal y vital. Y luego una vez tengas ese fondo de tranquilidad, poder pensar en ahorro intencional para metas concretas y pueden coexistir. O sea, mientras creas el fondo de tranquilidad, poder ahorrar intencionalmente para otras cosas. Y luego una vez que tienes la tranquilidad financiera, que no estás solo ahorrando porque ya tienes como esas metas iniciales cubiertas, empezar a pensar en invertir, porque ahí es donde haces que el dinero realmente trabaje para ti y no solo que se quede guardado, acumulado. Aquí sí hay resistencias, poder trabajar las creencias que hay detrás, porque el ahorro tiene muy buena prensa, pero cuando acumulamos desde el miedo, por si pasa algo, ahí sí que vale la pena cuestionarse porque el miedo no suele ser el mejor motor para tomar buenas decisiones. ¿Usas la IA? ¿En qué momentos te resulta útil y en cuáles no? Sí que uso la IA y algo que tengo claro es que ha venido para quedarse y quien sepa aprovecharla con criterio y con conciencia pues va a vivir y a trabajar mejor. Yo aquí tengo mis propios filtros internos para decidir cuándo usarla. Por ejemplo, la uso para que me dé feedback honesto sobre mi trabajo, para ver ángulos que quizá no estaba viendo, para ordenar ideas cuando tengo a lo mejor contenido muy desestructurado y necesito ponerle un hilo lógico. Reconozco que aquí ahorra bastante tiempo y lo que no hago es pedirle que me haga las cosas o que piense por mí, porque esa es la autopista directa a perder mi voz, mi esencia, mi manera única de decir, de crear. Entonces la IA sí me puede acompañar, pero no delego mi expresión, porque al final eso es lo que nos diferencia y, por ejemplo, a nivel personal, cuando quise hacer algunos cambios en casa, me ayudó a visualizar ideas, a ver cómo queda esto, a ver cómo queda lo otro. Ahí sí que fue un proceso hasta divertido. Y luego también creo que la IA lo que está haciendo es pedirnos subir de nivel y no para hacer más ni más rápido, porque aquí si no sabes quién eres, para qué haces lo que haces o qué quieres expresar, la IA te puede confundir más que ayudar, pero cuando tienes claros sus criterios, pues se vuelve una gran aliada. Sobre todo porque la IA no crea ideas, sino que reproduce patrones, te ofrece opciones, pero no tiene alma. Y la creatividad necesita alma, intuición, riesgo, emoción. Y esto es algo que no se puede automatizar ni predecir. Por eso sí que puede ser peligrosa si la usamos como primer paso creativo. Yo no la veo como el punto de partida, sino más bien como una herramienta de refinamiento. Y algo más, y es que lo que antes destacaba por estar bien o ser correcto ya no va a ser suficiente. La diferencia real va a estar en la profundidad, en el trabajo hecho con intención, porque no existe un trabajo excelente hecho sin esfuerzo y eso cada vez se va a notar más. La IA yo siento que nos está empujando a evolucionar y a crear desde lugares cada vez más auténticos y a destacar pues precisamente desde la autenticidad y no con más velocidad. ¿Qué piensas de los discursos que romantizan seguir tu pasión? Pues aquí puedo decir que estoy a favor, pero con los pies en el suelo, porque también pueden ser dañinos según desde dónde se interpreten, ¿no? Creo que seguir tu pasión tiene valor, claro que sí, pero no me gusta el saltemos al vacío sin red o enamórate de tu idea sin haberla testeado, ¿no? Es un sí a dar pasos mientras tienes un suelo económico que te dé tranquilidad, porque también la pasión sin sostén financiero puede generar mucho desgaste, mucha frustración, mucha ansiedad.
Así que aquí yo apuesto por la pasión junto a la estrategia y a la realidad. ¿Por qué aplicación del móvil pagarías, la más útil? Pues en mi caso no hay ahora ninguna aplicación de móvil por la que pagaría específicamente. Soy más de ordenador, entonces pago por herramientas como Canva o Notion, que también son aplicaciones en el móvil, pero las uso en el ordenador. Canva ni siquiera la tengo instalada. Notion sí, pero el 90% del tiempo la uso en el ordenador. ¿Qué valoras hoy que quizá antes no valorabas tanto? Pues valoro mucho el tiempo de calidad conmigo misma, no solo el tiempo libre como tal, sino tiempo que nutre, ¿no? O sea, el estilo de vida que he construido, a veces me olvido de agradecer a la Esther inconformista del pasado por apostar por caminos diferentes y construirlos, ¿no? Y es algo que, bueno, me tengo que recordar, pero sí que es cierto que lo valoro más que antes. También el poder de tener buenas amigas muy íntimas, relaciones bastante profundas, no es algo que quiero dar por sentado. Tener una filosofía de vida construida, viva y aplicada, algo que no queda solo en palabras bonitas, sino que me mueve a la hora de actuar, ¿no? El haber dedicado ese tiempo a crearla. De hecho, recientemente pues la he plasmado en un cuaderno, porque esto también va a ser parte de 2026 en tus términos. Entonces sí que es algo que estaba como un poco más desperdigado, por así decir, en notas, en Notion, en cuadernos, y la verdad que plasmarlo es como tener un punto de referencia de las cosas importantes. Y luego también el placer de hacer las cosas a mi manera, a mi forma. En otro momento pues también hay cosas donde me hubiera cuestionado más. Ahora disfruto cuando algo simplemente está alineado, aunque no sea algo súper convencional, por así decir. ¿Cómo creas tu visión sin caer en rigidez o presión de cumplir todo? Para mí la visión es más una guía, no es un camino escrito en piedra, no es una lista de checks que tengo que hacer sí o sí, sino más bien una dirección que me orienta, que me inspira, que me recuerda hacia dónde quiero ir, aunque ese camino pueda cambiar. Entonces yo creo que la visión es importante que evolucione contigo, porque lo que hoy imaginas como lo ideal para ti puede mutar y está bien que así sea, ¿no? También el reconciliarse con eso, que las cosas puedan cambiar. Justamente lo decía en una pregunta anterior, en la de la que pensaría la Esther de hace 5 años. Y pienso que la visión tiene que estar viva, no puede ser una jaula. También ayuda a definir como puntos de referencia o hitos y equilibrar el soñar en grande con el paso que puedo dar hoy. Y lo más importante, conectar con los valores que hay detrás de esa visión, porque es al final lo que se va a mantener aunque el plan cambie, ¿no? La visión se puede ajustar, pero si los valores están claros, el norte no se pierde. ¿Qué parte de tu negocio te dio más satisfacción creativa este año? Pues me he sentido muy viva desarrollando experiencias como Tu semana en tus términos, que fue una remodelación completa convertida en un programa de 4 semanas. Ahí la creatividad se expandió. Y también en la creación de workshops presenciales como el Money and Breathe Lab o Reset 360, sobre todo porque no los hice sola, sino con grandes amigas y compañeras de profesión. Y por supuesto, como cada año, la experiencia de Tu año en tus términos, en este caso la de 2026. Y de hecho, el próximo episodio va a ser sobre el proceso creativo y el detrás de escenas, y ahí hablaremos más de creatividad. Metas profesionales para 2026. En este punto tengo que decir que lo tendré más claro a mediados de noviembre, porque en el retiro de Business Ritual del que os hablaba antes van a salir el 90% de las decisiones. Hay mucho en el aire, ideas que necesitan bajar a tierra, va a haber renuncia, entonces bueno, van a ser como días muy potentes en ese sentido, ¿no? De tomar muchas decisiones, pero sí que hay algo que puedo anticipar como uno de los focos que quiero expandir, y es acercar las herramientas que trabajo también al mundo empresarial. Y de hecho, si estás escuchando esto y trabajas dentro de una empresa o tienes una o lideras un equipo,
Me encantaría que, si quieres, me escribas por Instagram en lady.meraki para contarme en qué contexto estás o simplemente decirme esto me resuena, porque algunas de las personas que forman parte de esta comunidad también trabajan en organizaciones que están listas para otra manera de hacer las cosas, una manera que pone el bienestar, los hábitos, el tiempo, la atención, la energía, los recursos personales en el centro, y justo ahora eso es lo que más se necesita. ¿Cómo cultivar la resiliencia? Para mí tiene mucho que ver con aceptar lo que está pasando sin quedarte enganchada en ello. Es poder preguntarte qué parte de esto sí que puedo mover, aunque sea un poquito. Y también es importante cómo te hablas, ¿no? Es diferente decir esto me ha roto a esto está resultando difícil, estoy aprendiendo cómo atravesarlo. Y no confundir resiliencia con hacerlo todo sola. Pedir ayuda también es resiliente, rodearte de personas con las que puedes ser tú misma sin filtro y sobre todo hablarte a ti con compasión, poder hacerte check-ins diarios en forma de preguntas como ¿qué estoy necesitando ahora? O ¿qué pequeño gesto puedo tener conmigo hoy? ¿Cuál ha sido tu mejor decisión de este año? Pues una de ellas fue ir al retiro Vipassana, estar en silencio sin estímulos externos. La verdad es que me permitió ver cosas que con el ruido del día a día simplemente no se ven y volví con más claridad, más presencia y una forma diferente de estar conmigo misma. Y también otra decisión que agradezco haber tomado es salir rápido de algo que no era para mí, porque antes quizá habría tardado más intentando sostener o justificar, pero este año hubo un no como más firme, más temprano, y eso me liberó energía, también espacio mental y emocional para lo que sí que está alineado. Y ya voy a dejar aquí este episodio. La verdad es que me encanta este tipo de episodios más cercanos. Todos los meses también respondo una pregunta por escrito en la Meraki Letter, que es la carta de tú a tú que envío el último domingo de cada mes, con recursos, herramientas, inspiración que me ha aportado a mí ese mes. Así que te dejo el enlace también para que si no estás dentro te puedas unir y recibir la próxima. Si este episodio te ha resonado, cuéntamelo, me encantará saberlo y también si sientes que puede servir a alguien más, te animo a compartirlo. Además, dejar una valoración en la plataforma donde lo escuches, ya sea Apple Podcasts, Spotify, es un gesto sencillo y muy grande para apoyar este podcast y hacer que llegue a más personas. Gracias por ser parte de que este podcast llegue más lejos. Gracias por escuchar, por estar al otro lado. Y nos escuchamos en el próximo episodio de En tus términos. ¡Chao!